Las heridas de las víctimas que sufren una situación de violencia sexual, yo diría que están a múltiples niveles. Están a nivel físico, están a nivel psíquico, están a nivel social en su capacidad de interactuar con el medio, de relacionarse adecuadamente, y están también las heridas a nivel institucional. Las víctimas de violencia sexual sufren un tipo de heridas que no deben de pasar desapercibidas, que son las heridas que se viven a lo largo de todo el proceso judicial. El ámbito judicial es el ámbito al que yo me dedico y el que conozco, pues lógicamente, un poco más, y me gusta siempre hacer hincapié en cómo en ese proceso de reparación del daño que se produce, que se debe de producir a nivel institucional y a nivel judicial, cómo no puede ser que a veces la propia institución, el propio sistema, victimice a las víctimas todavía más y les cause un daño añadido al daño y a esas heridas que ya tienen. Yo dividiría de una manera general las heridas a esos niveles. A un nivel psíquico muy importante, que puede generar secuelas graves que pueden repercutir en esa persona a lo largo de su vida, y secuelas que muchas veces no aparecen seguidamente a los hechos, sobre todo, por ejemplo, si las agresiones se producen en edades tempranas de la vida. A veces en la conciencia y el conocimiento de la gravedad de lo que ha pasado se adquiere tiempo después, y esas secuelas pueden aparecer mucho tiempo después. ¿Cómo van a repercutir? ¿Cómo se evalúan esas secuelas, esas heridas que pueden tener las víctimas? Y luego otro tipo de heridas que valoran otros profesionales, como son las heridas a nivel social, las heridas a nivel psicológico, la baja autoestima, la incapacidad para tomar decisiones, la vergüenza, el sentimiento de culpabilidad que muchas víctimas tienen después de haber sufrido una agresión sexual, el miedo a no ser creídas. Esto es muy importante, el miedo a no ser creídas. Vivimos en una sociedad en la que, pues desgraciadamente, es frecuente que la primera percepción que se tiene en muchísimas ocasiones cuando hay una denuncia en el ámbito de la violencia sexual, la primera percepción es el de no creerse, o el de, no el de algo habrás hecho, pero sí el de dónde estarías, qué habrías tomado. O sea, muchos prejuicios, muchas falsas creencias que yo creo que deben ya estar superadas, y que hacen que las víctimas tengan, y todo eso va sumando heridas, y cuando la herida es muy grande, pues la herida es muy difícil de curar. La victimización institucional, yo creo que vivimos ahora mismo en una época en la que cada vez más todos los intervinientes somos conscientes del daño tan grande que se puede generar, y yo creo que hay como una visión o una perspectiva distinta. Yo llevo un poquito más de 20 años en la Administración de Justicia y ha cambiado mucho, se ha mejorado mucho, pero queda mucho por hacer. La coordinación entre instituciones es fundamental para evitar la revictimización. Es importante entre instituciones, pero una masa más en la propia institución judicial es necesaria la coordinación. No puede ser que las víctimas tengan que estar pasando por declaraciones una y otra vez en la propia institución judicial. No es de recibo que pasen años hasta que se celebra un juicio y la víctima tenga que volver a recordar todo lo que ya ha repetido en varias ocasiones, tenga que volver a recordarlo. Entonces, la coordinación es necesaria entre instituciones y dentro de la institución. En el ámbito pericial hay un elemento que nunca debemos perder, y voy a explicar bien por qué, porque no quiero que haya un malentendido. En el ámbito pericial tiene que haber una diferencia
muy clara entre el ámbito pericial y el ámbito asistencial. Y voy a explicar por qué. Eso no quiere decir que no tenga que haber una coordinación, pero tiene que haber una diferencia y voy a explicar por qué. Una pericial, por muy bien, intentando al máximo evitar la victimización, una buena coordinación, etcétera, pero una pericial que el día del juicio se pusiera en entredicho o se dudara de su objetividad como pericial, porque la pericial se rige por la objetividad, si se pusiera en duda, echaría por tierra todo el trabajo que hemos hecho, todo, por mucho cuidado que hubiéramos llevado, y originaría una herida en la víctima, que es la de la no reparación. Y la reparación, no me refiero a una reparación económica, las víctimas no buscan reparaciones económicas, buscan otro tipo de reparaciones que no tienen nada que ver con la económica. Si eso no está bien hecho y se pusiera en entredicho que esa pericial no fuera objetiva, pues todo lo que hemos hecho no valdría para nada y todavía sería mayor el daño que generaríamos en la víctima. Por lo tanto, tiene que haber una diferenciación. Los peritos no podemos en ningún caso hacer intervención y la coordinación que debemos tener con las instituciones que llevan a cabo la asistencia debe existir para evitar esa revictimización, para hacerlo todo en un mismo acto si es posible. Se debe obtener información de los profesionales que llevan a cabo actividades de intervención. Se debe conocer para aportarla en el propio informe pericial. Sí que debe haber una coordinación, lo que pasa que a veces separar la línea entre hasta dónde puedes llegar, como perito tienes que tenerlo claro porque los tribunales se complican mucho los juicios a veces, se complican mucho y entonces eso hay que tenerlo claro. Pero tiene que haber una coordinación entre distintas instituciones. No es lo mismo tampoco una agresión sexual en una valoración reciente que tardía. En una valoración reciente está claro que los profesionales de la medicina forense que intervenimos en ese primer contacto con la víctima para poder obtener muestras de las que se puedan extraer indicios biológicos que ayuden al esclarecimiento de los hechos, ahí tiene que haber una coordinación al 100% con los servicios asistenciales. Los reconocimientos son conjuntos, de hecho, y tienen que ser así. Se hace el reconocimiento asistencial y el reconocimiento pericial a la vez. Cada uno marca su terreno y su nivel de competencias, cada uno tiene que tenerlo claro, cada uno de los intervinientes, pero se realiza en el mismo acto y con una coordinación perfectamente establecida y además desde hace mucho tiempo. Luego hay otro, es que cada tipo de procedimiento es distinto, porque luego hay procedimientos en los que las denuncias son muy tardías, incluso años después. Pongámonos en el caso de niños o de niñas que han sufrido agresiones sexuales en la etapa infantil y que denuncian al cabo de muchísimo tiempo. Ahí la intervención también va a ser absolutamente necesaria y tendremos que obtener toda esa información de la intervención. Pongámonos en el caso de agresiones sexuales en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la pareja, que es una violencia que está ahí como a veces como muy oculta y que sale a relucir pues ante determinadas circunstancias. También ahí es importante que haya esa coordinación entre distintas instituciones, marcando ciertos límites porque son necesarios. Y luego mucho hincapié en la propia institución judicial, es que tiene que haber coordinación, es que lo que no puede ser es que en la misma institución no haya coordinación entre los distintos intervinientes y que las víctimas estén sometidas a procesos continuos de evaluaciones, declaraciones. Hago un pequeño inciso en esto, en el tema de los menores, la nueva ley de la infancia y la adolescencia, una ley revolucionaria a muchos niveles. ¿Cómo hace mucho hincapié en esto, en la no revictimización de los menores con la prueba preconstituida? Bueno, a lo mejor tenemos que plantearnos, si no vamos muy despacio, ¿no?, si la prueba preconstituida no tendría que ser también en adultos. Es una cuestión que dejo caer como posible y probablemente como muy necesaria. La prueba preconstituida es un elemento de juicio que, aunque lleva mucho tiempo pudiéndose realizar y estando protegidos los derechos también de la persona investigada a través de la prueba preconstituida y desde hace mucho tiempo está en la Administración,
Es cierto que no se ha utilizado, yo creo que no se ha utilizado en demasía. Se ha introducido con el tema de los menores un poco más, se ha ido introduciendo, pero es todavía hay mucha resistencia a utilizarla. La institución judicial es una institución, los operadores jurídicos están como muy, no sé, como muy arraigadas las costumbres que tienen, y eso no es fácil hacerlo desaparecer de la noche a la mañana. No podemos pretender hacerlo desaparecer. También es cierto que cada vez hay más sensibilidad entre los operadores jurídicos. Cuando les haces, hay que hacer mucha pedagogía. Nosotros hacemos mucha pedagogía. Yo intento hacer mucha pedagogía, hablar mucho con magistrados, con magistradas, con el Ministerio Fiscal, explicarles las cosas positivas que tiene. Y cuando tú vas explicando y explicando, pues van modificando su toma de decisiones y van poco a poco cediendo un poco más. El tema de la preconstituida en adultos, ese tema sí que está yo creo que excesivamente parado, en el sentido de que son mucho más reacios. Se ve como más cercano, yo creo que hay más sensibilidad en respecto a los niños y las niñas, porque efectivamente son personas extremadamente vulnerables, y hay una mayor, no sé, como una mayor empatía, como si dijéramos, y entonces se cede un poco más. Pero con el tema de las personas adultas es mucho más complicado, también legislativamente, pero bueno, pues habrá que dar a lo mejor un paso adelante también en la legislación. Nuestro sistema, yo no soy una profesional del derecho y no me gusta mucho hablar de derecho porque seguro que no lo hago bien, pero es un sistema muy garantista, muy garantista. Entonces, yo creo que se valora siempre muchísimo más los derechos al interrogatorio, a la valoración de la prueba por parte del investigado, y el tema de la víctima ha quedado siempre como a un nivel muy bajo. A raíz del Estatuto de la Víctima y de distintas legislaciones, la víctima ha ido adquiriendo un protagonismo en el sistema, cada vez ha ido teniendo un protagonismo mayor y todavía tiene que tener un mayor protagonismo. Yo creo que vamos a la prueba preconstituida, vamos a esa elaboración de una prueba que valga para la toma de declaración de la víctima y que valga a lo largo de todo el proceso, hasta el final, hasta el día que se celebre el juicio, que no tenga que estar la víctima años, porque es que está años, pensando, no me puedo olvidar de esto porque esto en algún momento voy a tener que volver a recordarlo, me van a volver a preguntar. Los juicios son muy duros, muy duros. Las víctimas se tienen que preparar psicológicamente para afrontar un juicio, aparte de toda la preparación previa que llevan para intentar sobrevivir con la situación traumática que han pasado, que no es que se vaya a olvidar, pero sí ayudar a vivir con ella. Entonces, esa balanza entre los derechos de la persona a la que se está investigando, los derechos de la víctima a no revictimizarla más, eso es lo que hace que yo creo que la prueba preconstituida no tenga unas perspectivas como nos gustaría que tuviese en el ámbito de la justicia. Ese creo que es el problema. Y luego mucha pedagogía, mucha formación por parte de los operadores jurídicos y cambios legislativos, lógicamente. Un elemento que pudiera humanizar la atención a las víctimas, yo diría que es un conjunto de elementos. En el ámbito de la justicia tiene que ser amable con las víctimas, y la amabilidad con las víctimas no resta objetividad. El trato correcto, el trato humano, las dependencias físicamente adecuadas. No es lo mismo, esto lo podemos ver todos en nuestras casas, nos gusta que nuestras casas es el sitio en el que estamos, pues para relajarnos, para olvidarnos un poquito de los problemas, del trabajo. Nos gusta que sea un espacio amable, no nos gusta tener una casa que esté hecha un desastre, que no se acorde a nuestros gustos. En el ámbito de la justicia, el espacio que ocupan las víctimas tiene que ser un espacio amable, físicamente. El trato
a las víctimas por parte de los profesionales tiene que ser siempre con esa capacidad de empatizar y de ponerte en el lugar del otro. Yo muchas veces me planteo cómo me gustaría que me trataran a mí o cómo me gustaría que trataran a un ser querido si se vieran unas circunstancias como las que está viviendo esta persona. El ser capaz de ponerte en el lugar del otro, eso ayuda a que puedas empatizar. Y el trato que se le da a las víctimas, aunque ha mejorado, debe de mejorar mucho más, poniéndote siempre en el lugar de las víctimas, de cómo te gustaría que te trataran así a ti. Por muchos medios que tengamos, medios materiales, pruebas preconstituidas, medios físicos, espacios amables, entornos amables, si al fin y al cabo el factor humano, el de la persona que va a ayudar en esa prueba preconstituida, el personal de la Administración de Justicia que te va a recibir en el primer momento, que te va a llevar documentación, cualquier comentario, cualquier actitud que no sea correcta, estás en un momento de tanta vulnerabilidad, que el daño se multiplica exponencialmente, que en unas circunstancias de normalidad tú, bueno, pues una mala palabra, un mal gesto, pues a nadie le agrada, pero no lo vives con la gravedad con la que se vive cuando no partes de una situación, de una base, sino que partes de una situación de vulnerabilidad muy grande. Son varios los pilares que hay que debe afrontar la Administración de Justicia, que por otra parte es la administración en la que yo trabajo y que efectivamente ha cambiado mucho, pero hay que ser también muy críticos para mejorar. La crítica, si es constructiva, siempre debe existir para mejorar y para avanzar.